Sientes que hay fuerzas invisibles bloqueando tu vida, tu hogar o tu familia. Este video no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual. La palabra de Dios en el Salmo 91 declara: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esta es una oración poderosa que activa la protección divina del Altísimo, rompiendo ataduras espirituales, maldiciones, enfermedades, brujerías y toda obra oculta del enemigo que haya sido lanzada contra tu vida y la de tu familia. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Hoy, el Dios que te protege se levanta como tu refugio y tu escudo. En esta oración guiada, activaremos la cobertura celestial de los ángeles. Clamaremos contra toda cadena que detiene tu propósito y entregaremos tu hogar al refugio del Altísimo. Repite esta oración por 7 días y observa lo que Dios comienza a hacer en tu vida. No estás solo. Dios pelea por ti. Ningún mal te acontecerá, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. Decláralo con fe. Hay batallas que no se ven, pero se sienten. Momentos en que todo parece normal por fuera, pero dentro hay algo oprimiendo el alma. No es casual que de repente surjan discusiones en casa sin razón, enfermedades que los médicos no explican, puertas que deberían abrirse y permanecen cerradas. Hay cadenas que no son de hierro, pero que pesan como si lo fueran. Y si estás aquí, es porque tu espíritu lo ha sentido. Este no es un video más, no estás aquí por casualidad. Lo que vas a escuchar hoy no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual. Y no cualquier guerra, es una guerra contra los lazos invisibles que han intentado destruir lo más valioso que tienes: tu fe, tu familia, tu propósito. Hoy vamos a orar el Salmo 91, pero no como lo hacen todos, no con palabras vacías, ni como una repetición más. Lo vamos a declarar como lo haría alguien que sabe que está en el campo de batalla, porque quien habita al abrigo del Altísimo no se esconde, se posiciona. Pero antes de entrar en esta oración poderosa, necesitas comprender algo. El enemigo nunca ataca al que está sin propósito. Ataca a los que tienen un llamado, y tú tienes uno. Por eso, cada situación que has vivido últimamente, cada pérdida, cada crisis emocional, cada conflicto familiar, no son solo circunstancias. Son estrategias invisibles para desactivarte espiritualmente. Hoy vamos a romper esas estrategias, no con gritos, sino con autoridad, no con miedo, sino con identidad. Porque la oración no es solo pedir, es ocupar tu lugar en el espíritu. Y cuando entiendes eso, el Salmo 91 ya no es un texto bíblico decorativo, se convierte en tu cobertura legal, tu escudo espiritual, tu refugio de poder. Muchos lo leen como si fuera un poema. Nosotros lo vamos a declarar como decreto. Y cada palabra, cada verso, cada frase se va a volver fuego contra toda obra de las tinieblas que haya querido habitar en tu entorno. No vamos a buscar emoción superficial. Vamos a buscar intervención divina. Esto es para aquellos que ya no quieren vivir a medias, para los que están cansados de ver la misma historia repetirse en sus casas, para los que saben que hay algo más, algo que solo se activa cuando se invoca el nombre correcto, con la actitud correcta y en el tiempo correcto. Y este es el momento. No lo postergues, no digas después oro. Este tipo de oración no se pospone, porque mientras tú dudas, el mundo espiritual sigue operando. Vamos a entrar juntos en esta oración como se entra en una fortaleza. Y no saldremos iguales, no solo por lo que vamos a decir, sino por lo que vamos a romper. Prepárate, porque lo que viene no es una oración común. Es el principio de tu nueva atmósfera espiritual. No todo lo que te afecta espiritualmente se presenta con ruido.
A veces, las peores ataduras no hacen escándalo. No hay manifestaciones extrañas, ni cosas que se caen, ni voces. Solo hay una constante sensación de que algo no está bien. Que por más que haces todo lo correcto, algo sigue bloqueando tu avance. Y lo más peligroso de eso es que lo llegas a normalizar. Cuando el espíritu está bajo ataque y la mente no lo identifica, se instala un silencio que paraliza. Un silencio donde dejas de orar como antes, no porque no creas, sino porque ya no sientes. Donde te sientas a leer la palabra, pero no logras avanzar. Donde adoras con los labios, pero por dentro hay sequedad. Y no es flojera espiritual, es opresión disfrazada de rutina. Este silencio es tan sutil que te convence de que es parte de la vida. Te hace creer que esa frialdad, esa falta de pasión, esa desconexión emocional con Dios es solo una etapa, pero no lo es. Es el inicio de un cerco espiritual que, si no se rompe, te va apagando poco a poco, sin que lo notes. Y cuando eso sucede, comienzas a vivir una fe funcional, pero sin fuego. Sabes qué hacer, cómo orar, cómo responder bendiciones cuando alguien te escribe, pero por dentro algo está atado, algo que no se rompe con una rutina de fe, sino con una guerra de fe. Lo más alarmante de este tipo de silencio es que también se mete en la casa, entre parejas que antes oraban juntos y ya no se tocan ni espiritualmente ni emocionalmente, en padres e hijos que ya no se hablan con ternura, en hogares donde ya no hay gritos, pero tampoco hay paz, porque el enemigo sabe que si puede silenciar el ambiente espiritual de una familia, puede debilitar su propósito. Por eso, este primer paso es reconocer ese silencio, ponerle nombre, aceptar que no se trata de un momento pasajero, se trata de una atmósfera que necesita ser interrumpida, y no con reclamos, con fuego, con verdad, con una oración que no sea una obligación, sino una rebelión espiritual contra todo lo que quiso callarte. Hoy ese silencio tiene fecha de vencimiento, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden seguir en silencio. Vamos a confrontar lo que se instaló sin permiso, porque lo que no se confronta se convierte en costumbre. No todo ataque espiritual se manifiesta con lo sobrenatural. La mayoría de las veces se presenta como una cadena de coincidencias negativas que, si prestas atención, obedecen a un patrón. Hay personas que de pronto comienzan a tener pesadillas constantes, despertares en medio de la noche con ansiedad, o sensaciones repentinas de opresión en el pecho sin causa física. Y aunque lo atribuyen al estrés, lo que hay detrás es más profundo que eso. Hay quienes cada vez que van a orar sienten sueño. Cuando quieren leer la Biblia surgen interrupciones. Cuando deciden ayunar aparecen enfermedades, malestar o discusiones familiares. No es casual. Es resistencia espiritual. Un ataque espiritual no siempre llega como tormenta. A veces se cuela en los detalles, en la pérdida de motivación, en la facilidad con la que dejas de hacer lo que antes te conectaba con Dios, en el aumento inexplicable de conflictos dentro del hogar justo cuando todo parecía ir bien, en enfermedades repetitivas que afectan a los niños, a la pareja o incluso a ti mismo, sin diagnóstico claro. Cuando todo parece empujarte lejos de la oración, lejos de la comunión, lejos del fuego interior que una vez ardía, estás siendo blanco de un ataque diseñado con una única intención: desconectarte de tu fuente. Es en ese momento cuando el Salmo 91 se convierte en un refugio, no solo por lo que dice, sino por lo que activa. Porque no hay cobertura más fuerte que la que se levanta cuando reconoces que estás bajo ataque y tomas autoridad para romperlo. Pero primero tienes que identificarlo, tienes que discernir. Si últimamente tu vida espiritual ha estado seca, tu casa tensa,
tus emociones al borde y tu cuerpo cansado, no lo normalices, porque si lo normalizas, no lo rompes, y si no lo rompes, se arraiga. Hoy vamos a exponer ese ataque, vamos a poner luz donde había sombra, porque cuando sabes lo que enfrentas, también sabes cómo vencerlo, y no vas a enfrentarlo solo. La promesa es clara, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Hoy vamos a recordar eso, y vamos a reclamarlo. Toda herida emocional no tratada se convierte en una grieta espiritual. No importa cuántos versículos te sepas, cuántos servicios asistas o cuántas veces digas, estoy bien. Si dentro de ti hay dolor acumulado, falta de perdón, enojo silenciado o traumas del pasado no sanados, estás expuesto, y el enemigo lo sabe. Las ataduras espirituales más peligrosas no entran por actos visibles, sino por grietas invisibles. Esas que se abren cuando alguien te traiciona y tú decides endurecerte en lugar de sanar. Esas que nacen cuando un rechazo no procesado se transforma en resentimiento y con el tiempo en amargura. Todo lo que se guarda en el alma sin entregarse a Dios se transforma en legalidad para el mundo espiritual. Cuando no sanas, no avanzas. Cuando justificas tu estado emocional como algo normal, vives desde una parte de ti que no fue restaurada. Y el problema no es solo emocional, es espiritual. Porque todo lo que no limpias, el enemigo lo usa como punto de acceso. No porque seas débil, sino porque aún no has cerrado la grieta. Hay personas que oran con fuerza, pero dentro están llenas de miedo. Que declaran con su boca, pero tienen rabia con sus padres. Que cantan en la iglesia, pero en casa cargan culpas no confesadas. Y eso crea puertas abiertas. Lugares por donde se cuelan las ataduras que luego paralizan finanzas, salud, relaciones, identidad. Por eso, antes de romper ataduras, hay que revisar grietas, porque ¿de qué sirve declarar guerra espiritual si sigues alimentando el dolor que da derecho a tus opresores? Este capítulo no es una acusación, es una invitación a mirar hacia adentro con la guía del Espíritu, a identificar cuál es la herida que nunca dejaste que Dios tocara, porque cuando tú le das acceso a Dios, cierras el paso al enemigo. El Salmo 91 empieza diciendo que quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Eso implica entrega, no parcial, completa. Hoy vamos a pedir cobertura, pero también vamos a entregarle nuestras grietas, porque lo que se expone a la luz de Dios deja de ser herramienta de las tinieblas. Cuando oras por miedo, no estás usando tu autoridad, estás implorando desde la derrota. Es como golpear una puerta esperando que alguien se apiade, cuando en realidad tienes las llaves en la mano. Y ese es uno de los errores más comunes cuando enfrentamos ataduras espirituales. Orar como si estuviéramos mendigando liberación, en lugar de declarar desde la posición de hijos del Altísimo. El enemigo no tiembla ante una oración temerosa. Tiembla cuando alguien reconoce quién es en Cristo, porque el miedo no activa la unción, activa el caos. Pero la autoridad, esa cambia atmósferas. Muchos repiten el Salmo 91 como un ritual. Lo leen con voz baja, con dudas, esperando que algo pase. Pero no es la repetición lo que rompe cadenas, es la fe con la que se declara. La postura interna con la que te paras a decir, esto termina hoy. Hay una gran diferencia entre orar para huir del mal y orar para enfrentar el mal. El que ora para huir pide escapatoria. El que ora desde autoridad ordena que el mal retroceda. Y esa es la esencia del Salmo 91. No fue escrito para calmar el miedo. Fue escrito para posicionarte dentro de una guerra espiritual donde ya hay una victoria declarada. Cada frase del Salmo tiene el peso de una promesa, pero también la fuerza de un decreto. Decir, Él me librará del lazo del cazador,
no es solo esperanza, es una afirmación espiritual, una sentencia contra toda trampa que se ha armado en tu contra. Pero si lo haces desde el miedo, no activas la legalidad del pacto, solo alimentas la sensación de desprotección. La oración poderosa no nace del pánico, nace del conocimiento de quién te respalda. Cuando sabes que eres hijo, no pides permiso para ser libre, reclamas la libertad que ya fue pagada. Este capítulo es el quiebre entre lo que fuiste y lo que estás a punto de manifestar. Porque hoy vas a orar como quien ya sabe que la batalla está ganada. No desde el suelo, sino desde la posición de quien se esconde bajo las alas del Todopoderoso. Y desde ahí, ninguna atadura permanece. Muchos creen que el refugio del Altísimo es un sitio de aislamiento emocional, donde te escondes para no sentir más dolor. Pero la verdad es otra. El refugio es donde Dios entrena, equipa y activa a sus guerreros. No es un escondite, es un cuartel. Cuando el Salmo 91 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», no está hablando de un descanso pasivo. Habitar bajo su sombra implica estar en conexión directa con su presencia, como un soldado que recibe órdenes, estrategias y protección para avanzar, no para retroceder. En el mundo natural, un refugio es un sitio donde te proteges de las amenazas. Pero en lo espiritual, es el lugar desde donde se comandan las mayores conquistas. Ahí es donde tus rodillas tocan el suelo y tu voz mueve cielos. Es en ese espacio íntimo donde Dios revela los planes del enemigo antes de que siquiera los veas manifestarse. El verdadero refugio de Dios no te adormece, te despierta, te hace ver lo invisible, oír lo inaudible, sentir lo sobrenatural. Y cuando sales de allí no sales igual, sales transformado, sales sabiendo que no estás solo, que el cielo entero camina contigo. Este capítulo es un giro de mentalidad, porque una vez que entiendes que el refugio del Altísimo es tu centro de comando espiritual, jamás volverás a orar como antes. No huirás del conflicto. Lo enfrentarás sabiendo que cada palabra tuya, desde ese lugar de cobertura divina, es una orden que el mundo espiritual no puede ignorar. Cuando el Salmo 91 declara, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos», no se trata de poesía simbólica. Es una afirmación literal de que hay ejércitos espirituales asignados a tu vida, operando en planos que tus ojos naturales no pueden ver. Esos ángeles no son figuras decorativas ni mensajeros pasivos, son entidades de guerra, custodios que no descansan, soldados celestiales que se activan cuando tú oras, cuando proclamas la palabra, cuando caminas en obediencia. Están armados, alertas y atentos a cada paso que das. Pero aquí está la clave. Ellos obedecen órdenes de lo alto, no de tus emociones. Si tu fe está dormida, ellos no se mueven. Si tu boca está callada, ellos no pueden ejecutar. Los ángeles responden a las instrucciones del reino, no a tus quejas ni miedos. Dios te prometió una cobertura celestial activa, una formación invisible que te rodea como un muro de fuego. Y muchas veces, cuando escapaste por poco de accidentes, traiciones, enfermedades o ataques que no entiendes cómo no te destruyeron, fue porque esa formación de batalla estaba operando, cortando cadenas que tú ni sabías que existían. La pregunta es, ¿estás activando ese ejército con tus oraciones? ¿Estás caminando bajo la cobertura del cielo o distraído por el ruido del mundo? Porque tus ángeles están listos, pero esperan tus decretos. Tus palabras no solo abren caminos, abren cielos, ataduras invisibles que están deteniendo tu propósito. Hay prisiones que no tienen barrotes de hierro ni muros visibles. Son ataduras invisibles que aprietan el alma, detienen los sueños
y sabotean el avance espiritual sin que te des cuenta. Son cadenas heredadas, pactos inconscientes, palabras malditas que se sembraron en tu historia y siguen operando en silencio. Estas ataduras no siempre se manifiestan como ataques abiertos. Muchas veces se camuflan como miedo constante, procrastinación, falta de dirección, ciclos que se repiten una y otra vez. ¿Te has sentido estancado sin razón aparente? ¿Como si algo te retuviera, aún orando con fe? Es probable que estés bajo el efecto de una de estas ligaduras espirituales. El Salmo 91 no es solo un escudo, es una espada. Cuando se proclama con fe, rompe estructuras espirituales que llevan generaciones oprimiendo familias enteras. Pero para eso hay que identificar y confrontar lo que te ata. Y eso empieza por reconocer que no todo lo que te limita es natural. En este capítulo nos metemos a fondo en el discernimiento, porque si no entiendes de dónde vienen tus ataduras, seguirás orando en círculos. Pero cuando el Espíritu Santo revela la raíz, el poder de la sangre de Cristo y la palabra profética del Salmo 91, se vuelven dinamita celestial. Prepárate, porque este no es un contenido para emocionar, es para desatar, para romper, para liberar, para declarar que tu propósito no se negocia, se activa. Muchas de las batallas que enfrentas hoy no comenzaron contigo. Fueron pactos sellados mucho antes de que nacieras. Pactos de dolor, de idolatría, de ocultismo, palabras lanzadas sobre tu linaje, puertas abiertas que permitieron la entrada de la opresión espiritual. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera saben que están atados a algo que no eligieron. No basta con orar por protección. Si todavía llevas cadenas heredadas, se necesita cortar, cancelar, renunciar en el mundo espiritual todo vínculo que no proviene de Dios. El Salmo 91 no es solo una oración hermosa, es una espada en tus manos. Cuando dice, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, está declarando que tú puedes ser el eslabón que rompe la maldición familiar. Este es el momento de tomar autoridad. Aquí activarás el Salmo como un decreto de guerra. Romperás toda herencia de oscuridad, cancelarás pactos ocultos y declararás que a partir de ti nace una nueva historia, una herencia espiritual de luz, protección y victoria. No fuiste llamado para repetir ciclos, fuiste escogido para romperlos. No estás solo. Aunque no veas nada con tus ojos, hay un movimiento constante en el mundo espiritual. Y cuando clamas con fe, no es solo una oración, es un sonido que activa el cielo. El Salmo 91 contiene una promesa que transforma tu entorno, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa no es una frase simbólica. Es una realidad espiritual poderosa. Cada vez que declaras esta palabra con convicción, los ángeles del Altísimo son enviados para protegerte, para cerrar brechas, para bloquear ataques invisibles y abrir caminos donde no los hay. Pero esta protección no se activa con rituales, se activa con fe obediente, con un corazón rendido, con una vida cubierta por la presencia del Altísimo. En este punto comprenderás que la verdadera guerra espiritual no es solo resistir al mal, es provocar que el cielo se manifieste a tu favor. Y cuando los ángeles se activan por mandato divino, no hay mal que pueda tocarte, ni la brujería, ni la enfermedad, ni el enemigo oculto. Tú y tu familia están rodeados, cubiertos, y caminando bajo una nube de gloria. Hay momentos en los que no basta con orar en silencio. Hay cadenas que solo se rompen cuando el clamor atraviesa el techo espiritual que el enemigo ha construido sobre tu vida. Ese clamor no es ruido, es autoridad, es guerra, es la voz de un hijo que el infierno no puede ignorar. Cuando entras en la dimensión de la victoria espiritual,
Dejas de reaccionar al mal y comienzas a provocar el mover de Dios a tu favor. Y eso sucede cuando oras con conocimiento, con intención, con fuego. El Salmo 91 no fue escrito para ser recitado con temor, sino proclamado con poder. Cada frase es un decreto celestial, un martillo espiritual que golpea estructuras demoníacas y establece el dominio de Dios en tu hogar, en tu cuerpo, en tu entorno. Aquí descubrirás que la verdadera victoria no es sobrevivir, es avanzar, es mirar al enemigo de frente y decirle: no tienes más poder aquí. Estoy cubierto, estoy sellado, estoy armado con la palabra de Dios. Este es el momento donde las cosas cambian. La atmósfera se transforma, el ambiente espiritual se sacude, porque alguien decidió clamar con fe y el cielo respondió con fuego. Muchos llevan en sus hombros pesos que no comenzaron con ellos, heridas que no nacieron de sus errores, ciclos de pobreza, enfermedad, destrucción familiar o adicciones que se repiten generación tras generación como si fueran parte de un destino inevitable. Pero hoy es el día en que esa mentira se rompe. La palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso significa que ninguna cadena heredada tiene más autoridad que la sangre del Cordero. Y cuando oras el Salmo 91 con revelación, estás declarando un quiebre en tu línea de sangre. Estás diciendo: hasta aquí llegó, en mi familia comienza una nueva historia. Este capítulo te revelará que la maldición generacional no se combate solo con terapia ni con conocimiento humano. Se rompe en el mundo espiritual. Se anula con la autoridad de Cristo y se reemplaza con una nueva herencia: bendición, paz, sanidad, propósito. Tu linaje cambia cuando tu fe cambia. La historia da un giro cuando alguien decide orar, no solo por sí mismo, sino por las generaciones que vendrán, y ese alguien eres tú. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan y los recursos naturales se agotan, hay un lugar donde el alma encuentra descanso: el refugio del Altísimo. Este no es un lugar físico, no es una iglesia, ni una montaña, ni una habitación cerrada. Es una dimensión espiritual donde habita la paz, incluso en medio del caos. Es donde los hijos de Dios corren cuando el mundo aprieta y el infierno ruge. Es el secreto que transforma al débil en fuerte, al herido en guerrero, al confundido en alguien guiado por la luz divina. El Salmo 91 lo declara con firmeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de una visita ocasional, se trata de vivir ahí, permanecer, anclar tu alma donde nada ni nadie te pueda tocar. Este es el punto culminante. No basta con romper ataduras, maldiciones o declarar promesas. Todo eso es preparación. La meta es entrar y permanecer en ese lugar donde ya no luchas solo, donde no caminas con temor, donde no esperas, sino descansas. Y cuando llegas ahí, el enemigo ya no puede tocarte, porque no estás solo. Estás cubierto, sellado, guardado por el Dios Altísimo. Tu nombre está escrito bajo las alas del Altísimo. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Fue el Espíritu de Dios quien te atrajo, quien te permitió escuchar esta palabra, porque Él sabe lo que has estado enfrentando. Él vio tus lágrimas en silencio, tu lucha en lo oculto, tu deseo sincero de proteger a tu familia, de romper todo lo que te ha encadenado por años. El Salmo 91 no es solo una oración, es una llave, es una puerta, es una invitación directa del Creador a vivir en su refugio, bajo sus alas. Allí no hay temor, no hay derrota, no hay mal que prospere. Allí hay descanso, hay sanidad, hay renuevo, hay propósito. Pero esta protección no se activa solo por oír. Se activa cuando decides habitar. Cuando haces de la presencia de Dios tu dirección permanente, no tu lugar de visita. Cuando en vez de huir al miedo, corres a sus promesas.
Este es el momento en que tu vida da un giro. Este es el día en que tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu paz, entran en cobertura divina. Porque has clamado y Dios promete, lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No te vayas sin actuar. Salva este video. Ora con él cada día. Compártelo con alguien que lo necesita. Y si tu corazón arde por ir más profundo, por romper cadenas más allá de lo que este contenido permite, haz clic en el enlace de la descripción y accede a lo que Dios preparó para ti. Una guía profética, un entrenamiento espiritual, un llamado a una nueva dimensión de fe. Porque esta no fue solo una oración, fue el principio de tu liberación.